DIC, Desarrollo, Ideas y Contenidos. Diego Malverdad, se realizó la cumbre de las Américas, la séptima cumbre de las Américas, los días 10 y 11 de abril. Sin dudas, importantísima esta cumbre por el contexto, más que nada, que se vive por la presencia de Cuba y Raúl Castro como el líder cubano. Miren, nosotros veníamos, digamos, ¿cómo llega América Latina o la América en su conjunto a la cumbre? Bueno, llega con un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, que lo hemos visto, digamos que hemos estado hablando también sobre estas nuevas relaciones diplomáticas entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, y también llegaba América con un decreto realizado por el presidente Barack Obama, en el cual acusa a Venezuela de ser casi, digamos, un peligro para su país. Así llega a América Latina. Pero antes de entrar en lo que nos dejó la cumbre, a mí me gustaría hacer un repaso para entender qué es esta cumbre de las Américas. Porque es importante, porque saber cómo se creó y hacia dónde está yendo ahora nos invita a entender cuáles son estos tiempos de cambio que hemos siempre hablado. Primero decir que la cumbre se creó, la primera cumbre de las Américas, se creó un 9 de diciembre de 1994 en Miami, Estados Unidos, y que tenía una clara intención. Y la clara intención era, recuerden que estamos hablando de un periodo de desarrollo neoliberal, en donde Estados Unidos imponía su política económica a toda América Latina, y claramente la Cumbre de las Américas se crea con un destino muy claro, que era poder lograr que todo el territorio americano sea de libre comercio. Digamos, Estados Unidos quería desarrollar el neoliberalismo en su máxima expresión en toda América Latina, obviamente con un claro interés propio, ¿no? Entonces llegamos hasta el 2004, en donde vieron varias cumbres, pero se fueron profundizando. Y en el 2004 hubo una cumbre extraordinaria en Monterrey, en México, en donde se preparó la cumbre que se va a desarrollar un año después en Mar del Plata, en donde de Monterrey, México, salió que se iba a votar el ALCA, lo que sería el Acuerdo de Libre Comercio de América, y bueno, se preparaban esas bases. Llegamos al 2005 con una América casi unificada en pos de aprobar el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio, que esto claramente iba en contra de los intereses populares, porque sabemos que un libre comercio, digamos, el único que se beneficia en el libre comercio es el país que tiene mayor capacidad industrial, y el único país que tiene mayor capacidad industrial en América, en toda la América, es Estados Unidos. Claramente, todos los países latinoamericanos sabemos su situación económica y su desarrollo, ¿no? Entonces llegamos al 2005, en donde se había preparado todo el terreno fértil para que se apruebe el ALCA, pero sucedió lo que nadie esperaba, lo que George W. Bush no esperaba, que era que se lo digan en su cara: ALCA al carajo, ¿no? Sucedió que apareció Chávez en la escena política, sucedió que apareció Néstor Kirchner en la escena política, y también sucedió que Brasil tenía un presidente que se oponía a las políticas del norte, y ese era Lula. Entonces, entre ellos tres, y sabemos y recordamos la anécdota que contaba Chávez, que decía que entre Néstor habían diagramado cuál iba a ser la estrategia para derrotar al ALCA, que era: Néstor comandaba porque era el presidente, entonces él era el que daba el pie para que hablen los diferentes presidentes. Entonces le dice Néstor: bueno, Chávez le dice: yo te voy dando el pie, vos hablá hasta que lo canses. Cuando termines yo voy a volver a retomar y te voy a volver a dar el pie. Una vez que se canse Bush, ahí es cuando ganamos y decimos y enterramos el ALCA. Bueno, eso sucedió. Así llegó el 2005. Entonces, una cumbre de las Américas que la creó Estados Unidos, con un interés económico muy claro, se revirtió en el 2005. Y a partir del 2005 se empezó a gestar esto que hoy llamamos Proyecto Latinoamericano, y aparecieron otros presidentes. Evo en Bolivia, de hecho en el 2005 Evo iba como candidato a Bolivia, Correa en Ecuador, bueno, Nicaragua con Ortega, y así diferentes países, Michelle Bachelet en Chile, y así diferentes países que se fueron integrando a este bloque latinoamericano. Y a partir de esa cumbre se empezó a gestar algo distinto, se cambió el rumbo, se empezó a discutir cuestiones que le interesaban a la América Latina, no a la América de Estados Unidos o al proyecto americano de Estados Unidos. Entonces llegamos a esta cumbre de Panamá de 2015, 10 años después, y hoy también
marca un cambio en la historia, en la política de América Latina. ¿Por qué decimos esto? Mira, en el discurso de Estados Unidos, digamos, Estados Unidos iba a esta cumbre de Panamá para retomar el diálogo con América Latina, que la tenía olvidada y digamos, había rispideces, porque buscaba un reconocimiento, digamos, lo que buscaba Estados Unidos es acercarse al Caribe y a Centroamérica, porque sabemos las diferencias notables que tiene con América del Sur, y porque pero lo que sí tenía claro es que no quería discutir el tema de Venezuela. Digamos, no quería entrar en el decreto, quería quedarse con ese acercamiento, esos guiños a Cuba y no discutir Venezuela. El discurso de Obama, en ese sentido, habla de, siempre ha hecho hincapié en la solidaridad. Digamos, Obama hacía mucha referencia en lo solidario que es Estados Unidos con América Latina, con el Caribe, en cómo potencia el desarrollo, en cómo lo ayuda a Estados Unidos para que América Latina crezca. Y dos cosas dijo Obama que fueron críticas en todos los discursos de los presidentes de América del Sur. La primera fue que no le interesaba la historia. Obama dijo, no me interesa la historia, yo quiero hablar de futuro. Y por otro lado dijo, bueno, yo no quiero hablar de las ideologías son las que dividen. Bueno, un poco casi nos hizo acordar ese discurso de Obama a la política de los 90, digamos, de aquel politólogo y economista Francis Fukuyama, que decía que se había hecho el fin de la historia y lo único que había era el desarrollo económico, haciendo hincapié en el desarrollo neoliberal y en contraposición del comunismo que ya estaba derrotado con la Unión Soviética, o por lo menos del bloque socialista real. Eso dijo Obama. Bueno, después de Obama vino el discurso más esperado, creo que, de la historia de las Cumbres de las Américas, que fue el discurso de Raúl Castro, que empezó diciendo, bueno, muchachos, yo tengo 8 minutos, pero como me deben 6 cumbres, voy a hablar 1 hora. ¿Y qué pasó? Bueno, habló 45 minutos, y claro, digamos, ¿quién le iba a decir a Raúl Castro se está excedido en tiempo? Si América le debía la posibilidad de estar ahí, ¿no? Bueno, y Raúl, realmente el discurso de Raúl fue muy interesante, haciendo hincapié en todo lo que le costó al pueblo cubano poder llegar a donde está, y que si hoy está ahí es porque, digamos, ha mantenido una postura firme, digamos, no porque ha doblegado su política internacional. Y después de Raúl Castro, que bastante le pegó a Estados Unidos en particular. De hecho, en algunas imágenes se mostraba a Obama que parecía que se quería hacer un pozo y enterrarse, más o menos, porque mientras Raúl Castro le pegaba a Estados Unidos, también le decía, bueno, usted Obama es un buen tipo, digamos, y no hay nada peor que le digan a un presidente estadounidense que es un buen tipo un dirigente cubano, digamos, porque después lo entierran. Y después de Raúl Castro llegó, bueno, Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner creo que hoy por hoy es la que está marcando en algún punto los discursos y los tiempos de América Latina. Como en algún momento fue Chávez, como en algún momento después fue Néstor, cuando fue, por ejemplo, el intento de golpe a Ecuador a Correa. Hoy Cristina, el discurso de Cristina fue muy interesante en todos aspectos, pero sobre todo porque le ha pegado muy duro a Barack Obama y a las políticas de Estados Unidos. 3 ejes rápidamente les comento por quien no lo ha escuchado. Uno, dijo, bueno, ¿saben qué? La política de narcotráfico que tanto hizo hincapié Estados Unidos y algunos países de Centroamérica se combate no en los países que la fabrican, se combate en los países que la consumen. Y el mayor consumidor de toda América de drogas es Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no esa capacidad militar que tiene Estados Unidos, ese presupuesto que invierte en narcotráfico de Estados Unidos, no lo hace hacia el adentro de su país para combatir el consumo? Digamos, ¿cómo es que permite que le llegue tantas drogas? Bueno, así empezó Cristina. Dijo, vamos a hablar con sinceridad, y empezó a pegarle sin ningún problema. Por otro lado, habló de que, digamos, que Cuba esté ahí en la cumbre y que haya llegado ahí no ha sido un tema entre una victoria, digamos, entre las relaciones y la diplomacia entre Barack Obama y Raúl Castro, sino que ha sido una victoria cubana. Lo puso claramente como tiene que ser, porque realmente, digamos, hubiera sido una victoria de Estados Unidos si Cuba dice, bueno, vamos a flexibilizar el sistema, vamos a hacerle caso a Estados Unidos, y Cuba no hizo eso, digamos. Digo, y una victoria también de América Latina, digo, en el sentido de la presión ejercida por los países por la participación de Cuba en esta cumbre de las Américas. Seguro, digamos, ha sido, digamos, hoy Cuba está ahí porque no solamente Cuba, digamos, ha luchado todos estos tiempos, sino también porque está políticamente las bases para que se logre. Digamos, antes Cuba estaba solo y obviamente nadie lo iba a incluir. Y por otro lado,
bueno, Cristina pegó muy duro con respecto al decreto que ha realizado Obama con Venezuela y dijo, esto es una ridiculez, que me dio gracia cuando lo escuché, porque nadie puede pensar que decirle a Venezuela que tiene un presupuesto muy bajo militar puede ser una amenaza contra la mayor potencia del mundo, contra el mayor presupuesto militar, contra, bueno, sabemos el país que ha dado guerras en todos los lugares del mundo. Entonces dice, es ridículo que le pongan un decreto por eso. Un detalle con respecto a los dichos de Obama, por ahí no se hizo muy conocido, no trascendió demasiado, pero le ha quitado un poco de peso a lo que dijo, calculo yo por las repercusiones. Dijo que en realidad no considera a Venezuela una amenaza, pero criticó igualmente que tenga hoy en día Venezuela presos políticos. Claro. Trató de quitarle peso, igualmente no deja de tener la categorización que le dio Estados Unidos a Venezuela y no deja de ser importante para el resto de Latinoamérica. Obama, como bien lo marcabas, no hace referencia a Venezuela directamente, dice, Venezuela no es que, dice, Venezuela tiene presos políticos, pero sí habla de presos políticos que sabemos que estaba haciendo referencia al país de América del Sur. Y en ese sentido lo que hay que decir es que después de Cristina vino otro mandatario de un país centroamericano y después vino Maduro, y Maduro habló muy bien realmente, y creo que ahí desapareció Obama. Después ya no se lo vio más. Se fue de la sala. Pero todavía lo están buscando. Es lo mejor que puedo hacer. Ya a mitad del discurso de Cristina no era difícil ubicarlo a Obama. Sí, en un momento dice Cristina, bueno, no lo veo al presidente estadounidense, pero alguien le va a decir, ¿no? Y obviamente que se entera, pero ya no estaba más. Bueno, es una falta de respeto, como normalmente se caracteriza, ¿no? Porque cuando un presidente por ahí se va de palabras, utiliza algún vocabulario en particular a nivel internacional, como solía hacerlo Hugo Chávez, es criticado, es repudiado por la sociedad. Sin embargo, cuando tenemos un presidente que se va mientras le están hablando en la cara un país precisamente perjudicado por la política internacional, seguramente el peso que tenga la repercusión pública sea bastante menor. Claramente fue así, digamos, alguna vez hemos escuchado a un rey decirle a Hugo, bueno, ¿por qué no te callas? Digamos, Sí. Es la misma prepotencia que tienen algunas personas que se creen que están por encima de otros países, digamos, países que están por... En definitiva, la cumbre lo que dejó es un Estados Unidos intentando acercarse, que realmente no sé si lo logró, por lo menos no para América del Sur, sí una postura muy clara de América del Sur en repudio total con respecto a la Venezuela. 33 de los 35 países participantes apoyaron la derogación, apoyaron que se acabe, que se saque Obama el decreto hacia Venezuela. Y ahí está la victoria, ¿no? Porque la cumbre no llegó a realizar un documento, porque Estados Unidos no quiso, porque sabía que si hacían un documento, una de las cosas que le iban a pedir es que baje el decreto, pero sí se logró un apoyo de casi unanimidad. ¿Es vinculante lo que se deja explayado en ese documento de la Cumbre de las Américas? ¿Es vinculante para un país o puede hacer oídos sordos y decir esto yo no lo cumplo? Y se supone que, digamos, tiene una relevancia fundamental porque estamos hablando de la mayoría, digamos, como fue en el 2005 con el no al ALCA, que después terminó siendo el no al ALCA, digamos, no se siguió esa política. Yo creo que debería ser, sin lugar a dudas, algo que influya, digamos. Lo mismo pasaba cuando en las Naciones Unidas se votaba para sacar el bloqueo a Cuba. Digamos, lo que pasa es que Estados Unidos tiende a esas políticas no oírlas, pero tarde o temprano esas presiones siempre terminan haciendo efecto. No es vinculante, pero tiene un peso bastante importante. Sin duda, digamos, no puede Estados Unidos mirar para otro lado y decir que nada pasó acá. En algún momento se decía que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos. Qué bueno que esa realidad se revierta, ¿no? Seguro. Me parece que hay que mirar la cumbre como un hecho fundamental en donde se revirtieron varias políticas de lo que hoy comentaba, cómo se creó y cómo se gestó la cumbre. Y me parece que seguimos marcando, digamos, América Latina y especialmente América del Sur sigue marcando el juego y marcándole la cancha a los presidentes norteamericanos que se atreven a discutir. Y me parece que ahí es donde pierden y eso es lo que no... Por eso Obama decía, no quiero hablar de historia, no quiero hablar de ideologías, porque le tienen miedo a las discusiones políticas. Así pasaba Diego Malvernat, y la cuota de seriedad de Ya Estaríamos, esta vez en su columna, hablando de la 7ª Cumbre de las Américas que finalizó el día de ayer en el país de Panamá. DIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación.
se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio Latinoamericano.